Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Creo que las siervas andan allá en un evento en San Francisco. Amén. También se están gozando. Y creo que van a venir, creo. Amén. Amén. Pero no estamos solos, estamos con el Señor. Hay gente que dice que no vino mi amiga y siento que sin ella estoy impar. No, usted alabe a Dios. Amén. Amén, aleluya. Dios bendiga también al matrimonio de nuestro hermano Joel, nuestra hermana Jennifer, su cuñada y un joven que acompaña. Hermano, ellos se han integrado a la obra de Tracy y Dios es digno de toda alabanza. Ore por sus vidas, ore por ellos. El Señor los siga ayudando. Imagínense, le hicieron una invitación y aquí está. Qué bendición, hermano. Que el Señor los mantenga así a ellos. Amén. Dios bendiga sus vidas, sus pasos. Capítulo 3. ¿Lo tiene? La segunda carta del apóstol Pedro, verso 1. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la letra así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichos por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, oiga, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, no es el Big Bang, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces, que creó Dios, pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con quién, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Puede sentarse y oramos. La venida del Señor se acerca, ese es el tema. Este es un tema, hermano, muy importante para nosotros como creyentes, porque nosotros nos reunimos con un objetivo y la iglesia está llamada. Hay una frase en Apocalipsis que hay un llamado para la iglesia que diga: el espíritu y la esposa digan ven. Y el pueblo dice: sí, ven, Señor. Porque nosotros esperamos la venida de nuestro Cristo glorioso, el que un día pisó allá al Medio Oriente, y cuando nació el diablo quiso matarlo, pero creció y a los 33 años fue crucificado y nos dio vida, y por eso estamos aquí en esta noche y lo seguimos esperando. Cuando los apóstoles lo vieron en el libro de los Hechos, el ángel dijo: ¿por qué veis para arriba? A este Cristo que habéis visto ir, un día también volverá.
y la iglesia le espera, y por eso nos reunimos, porque Él viene pronto a llevar a la iglesia a su nombre. Así como cuando le bajaron a este volado, así como cuando el novio dice, me voy a casar, espera con ansias ese día, hermano. Mire, todos los que hemos experimentado nos agarran hasta los nervios ese día, ¿sí o no? Cuando usted dice, llegó el día, usted tiene que hacer. Porque los nervios, hermano, y uno que ni se va a casar. Mira, aquí se han dado matrimonios, y cuando se va a casar alguien, yo me pongo nervioso y yo pienso en aquel día en el cielo, hermano. Porque un día, hermano, vino el Cristo de la gloria, murió y dio una promesa a la iglesia y le dijo, me voy, pero no los voy a dejar solos. Les voy a dejar un consolador y Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Me voy pues, les dijo el Señor a los apóstoles, y por un momento lloraréis, pero de repente vas a estar alegre. Y de otro momento vas a llorar, y de otro momento vas a estar alegre. Y los apóstoles dicen, ¿de qué está hablando? Porque cuando Cristo les iba a ser quitado de ellos, cuando iba a morir, los apóstoles se entristecieron. La tristeza llegó a su vida. Se esparcieron como ovejas sin pastor. Llegó la tristeza. Yo pienso, me imagino que la gente, por las palabras que les dijo Cristo, se burlaban de ellos al verlos. ¿Dónde está aquel Cristo que ustedes profesaban? ¿Dónde está? ¿A dónde está? Porque ya está en la tumba un día. Y el siguiente día burlándose quizás de ellos. Quizás la gente se burla de ti y dice, y todavía vas a la iglesia vos. Pero yo veo que estás igual o peor de cuando pensaste. Es que esto no se trata de cómo estemos hoy. Se trata que estemos preparados para cuando esa trompeta suene, nuestro nombre sea llamado en el cielo. Y Dios te diga, ven buen siervo fiel. Y bueno, en lo poco me fuiste fiel, y yo no mucho te pondré. Aleluya. Yo quisiera escuchar mi nombre en aquel día. Que el Señor diga, fulano de tal, pasa al gozo de tu Señor, aunque sea allá en un rinconcito, aunque en el cielo no hay rinconcito, porque el cielo, hermano, el cielo que nosotros vemos, dice la Biblia que no puede ni contener la gloria de Dios. O sea que el lugar donde está el Señor, hermano, es un lugar hermoso, donde mora la justicia, donde el resplandor de su gloria llena todo ese lugar. Isaías podía contemplar aquella gloria y la falda se estremecía, y escuchaba a Isaías que decían, santo, santo, santo. Y él dice, oh, yo soy muerto, dice Isaías, porque he visto la gloria de Jehová. Pero nosotros un día lo veremos cara a cara. ¿No quisiera conocer a Jesús? Ese no es el que vemos un cuadro ahí todo como que homosexual. Ese no es Jesús, hombre. La historia dice que otro homosexual pintó a otro homosexual y dijeron, este vamos a decir que es Jesús. Este no es Jesús. Dice Apocalipsis que Juan lo ve y su rostro es como llama de fuego. Sus ojos son impenetrantes, de bronce bruñidos sus pies. Tiene un cinto en su muslo y en sus lomos que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre damos gloria. No es el Jesús que usted va a ver en los cuadros o los que tienen los catochas ahí todo así deshuesado, seco. No, hermano, nuestro Jesús está reinando. Él está a la diestra del Padre y los ángeles le dicen santo, 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 y Él es glorioso a tal punto que cuando Juan lo ve cae como muerto. Nosotros vemos el cuadro y no pasa nada, miedo dan los cuadros. Mire, cuando usted va a la iglesia catocha, a mí me da miedo entrar ahí, hermano, y siente que a un muñeco lo están viendo. Nuestro Jesús no nos ve. Él nos tiene en su mano, dice Juan 10, y lo que está en su mano nadie lo arrebata. Se burlaban quizás de los apóstoles, pero de repente el día domingo por la mañana, María y las otras mujeres pusieron atención al mensaje que Jesús les había dado y dijeron, Él dijo que el tercer día se iba a levantar. Así que tomemos algo y vamos a ver.
Qué tremenda estas mujeres, hermano. Estas no iban para ir a metidear y después ir a chambrear, no. Iban para ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Tomaron ahí incienso, tomaron una cosa y fueron, y de repente ven un hombre de vestidura blanca y la piedra removida. Y se le queda viendo aquel varón de vestidura blanca y dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús no está muerto. Los de esos religiones están muertos. No oyen, no ven. Tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, boca pero no hablan. Pero Jehová sí habla. Jehová nos habla por su palabra. Y en esta noche hemos sentido su presencia. Él es real, hermano. Él es real. Mira, hermano, Dios es tan real que no lo vemos, pero podemos sentirlo. Y la gente puede decir: estos son emocionalistas. ¿Qué importa lo que diga la gente, hermano? Lo que usted siente, que no lo siente la piedra, es problema de la piedra. Pero si usted siente, como dijo el Señor: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, de agua viva. El que cree en Él, cree de verdad, no el creer común. Yo creo que eso es blanco, yo creo, eso es un creer común. Sí, yo creo. No como un creer genuino, así con convicción. Yo creo que en esta noche yo voy a ir a esa vigilia y yo creo que Dios va a hacer algo. Usted viene con convicción. No venimos solo porque nos toca predicar o porque nos toca cantar o porque nos toca servir. Venimos porque tenemos una convicción de que vamos a recibir algo de aquel que lo prometió. Y ese es Jesucristo. Y de repente las mujeres dicen que estaban cegadas. Y Jesús les abrió sus ojos. Así como aquella mujer llamada Agar, la sierva de Sara, se habían ido para el desierto con el niño, lo dejó por allá en un rincón porque el niño tenía hambre y sed. Pero la mujer, por estar pensando en la prueba y en cuántas cosas, tenía el pozo en sus ojos frente a ella. Y dice la Biblia que Jehová abrió sus ojos y vio el pozo y dice: ¿por qué llora, mujer? He escuchado el clamor de ese niño. Dios escucha tu clamor, Dios ve tu llanto, Dios ve tus lágrimas y nada cae a tierra. Dice Juan que vio una vasija, una redoma donde están las oraciones de los santos. Tus oraciones no caen, hermano, en sacos rotos. Que pueden tardar, sí. A Abraham se le dio una promesa y casi ya muriéndose, Dios la cumplió. Posiblemente nosotros ya viejitos vamos a ver nuestra promesa. Posiblemente. Ya Abraham ya ni para allá ni para acá, y Sara peor, estéril y nada. Ya viejitos. Y dice Hebreo: y de uno casi y de este muerto sacó una gran nación el Señor. Es que Dios es poderoso. Santo Dios es poderoso. Y a ese Dios esperamos. Y aquellas mujeres van y Jesús le abre los ojos, y cuando lo ven, estas mujeres, hermano, habían creído esa promesa. Le dicen: Raboni, que quiere decir maestro. Y lo querían abrazar, pero le dice el Señor: espérense, yo sé que hay cosas en ustedes, pero aún no he sido glorificado. Mejor vayan y digan a los apóstoles que yo los voy a ver en un hogar. Y de repente Jesús entró, la puerta cerrada, y se le apareció el maestro, y ellos se quedaron hasta mudos como usted. O como yo, que cuando Dios hace milagro uno se queda hasta mudo. Y dice: no, no. Y uno ve y ve y ve y dice: pero no puedo creerlo. Nunca le he hecho milagro al Señor que usted quede hasta mudo, como Zacarías, que le dijo: tu mujer que es estéril va a dar un hijo y le vas a poner por nombre Juan. Y aquel no creyó y le dijo: vaya, por señal quedarás mudo. Mudo salió el sacerdote de allá de ministrar, Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y la gente esperando que él llevara la bendición, porque esa era la costumbre, que el sacerdote salía y daba la bendición. Y de repente salió Zacarías: ¿qué le pasó a este? Salutación ha visto, te ha visto algo. Pero era con él el asunto.
Amén. Porque ese es Dios, hermano. Entonces Pedro, el apóstol que lo vio, que anduvo con él, hermano, que ministró con él, que lo negó, pero tuvo que llorar amargamente, porque cuando negamos a Jesús vamos a llorar amargamente. ¿Y cómo lo negamos? Cuando cedemos al pecado. Luego el pecado nos revuelca, y si no nos mata por la pura gracia de Dios, tenemos que llorar amargamente. Y cuando lloramos, el Señor nos restaura como restauró a Pedro. Pero a veces es necesario que el hombre pase el proceso. Amén. Si hay gente que ha caído en pecado y después Dios las ha levantado, hermano, más de lo que eran. Y usted puede decir, pues voy a pecar. No, porque usted no sabe si Jehová lo puede matar ahí a usted. Porque no con todos el mismo trato. No, hombre, si David se echó a esa vieja y más yo, y David que era conforme al corazón de él, y ahora yo. Pero nosotros podemos quedar ahí, hermano, en el acto ahí por andar de locos. Sí, David pudo hacer ese pecado, pero nosotros no somos David. Pedro negó a Jesús, pero nosotros no somos Pedro. Usted llama fulano de tal y fulana de tal. Usted no sabe cómo le vaya a ir. Si uno que uno ve gente que se ha apartado y ha pensado y dicho, hey, si 3 años llevo de andar fuera del evangelio y nada le pasa, quizá voy a probar yo, digo. Pero de repente entra un tremor, como que a la primera, como que hasta ahí vas a llegar. Tremendo. Porque no sabemos cómo Dios puede tratar. Entonces Pedro escribe esta carta a la iglesia que está bajo la persecución del emperador Nerón. Imagínense que esta carta fue escrita aproximadamente hace más de 2000 años. Y estamos en el 2026. Y sigue teniendo vida esta palabra. Y ellos esperaban al Señor. Hace 2000 años lo esperaban. Y alguien puede decir, pero desde que estoy pequeño escucho que Cristo viene y nada pasa. Pero Él va a venir, hermano. Si usted no lo cree y yo no lo creo, Él no se va a detener por eso. Como la gente que dice, yo no creo en el infierno, dice la gente. Y le digo yo, mire, discúlpeme, pero el hecho que usted no crea no omite que no exista, no lo omite de la Biblia. Si usted no cree, problema suyo. Pero que alguien venga, un ateo, a decir que Dios no existe, que el infierno no existe, problema de él. Pero el que Él no crea no significa que no esté ahí, hermano. Ellos se van a dar cuenta en el día del juicio, cuando estén delante del trono blanco. Ahí van a estar ahí Anás y Caifás, aquellos que gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Allí van a estar en el día del juicio. Ahí va a estar Pilato, que quiso lavarse las manos. No, yo no sé, yo sabía, pero no sabía cómo estaba la jugada. Yo sabía que Julana andaba ahí pateando el cable, pero yo no. Usted también es cómplice, hombre, cuando sabe algo. No, es que me daba miedo decirle, hombre. Cuando tenga algo seguro, háblelo. Yo he tenido que hablar cosas que estoy seguro y con prueba y le digo, vaya, mira, aquí está la prueba, aquí, mire. Por el bien del hermano. Y eso ayuda, hermano. El que me alcahueteen a mí o yo a usted, eso no le va a ayudar en nada a usted. Eso más para allá lo va a hacer, más lo va a alejar del Señor. Y Pedro escribe esta carta y le dice, amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Sabe qué hacían los apóstoles? Repetían y repetían y escribían y mandaban una carta para allá con lo mismo, con otra para allá, y tenían que exhortar a los cristianos y acordarles de las promesas de Dios. A veces por eso es bueno poner atención en el mensaje, porque a veces las promesas de Dios, la palabra de Dios se nos olvida. Hay gente que es buena para retener, hermano, en su mente, hay gente que es terrible para retener la palabra, pero hay gente que no. Si en el segundo que se acaba de hablar del texto ya no sabe dónde estamos, yo creo que estamos allá en Génesis, porque habló de la creación. Hermano, necesitamos ejercitar nuestra mente. Y Pedro le dice, ustedes tienen un limpio entendimiento. Porque Pedro, como buen pastor, como ministro, en el capítulo 5 de la primera carta dice, y yo, anciano como ustedes, ruego que cuiden bien de la grey del Señor, que no sean ávaros,
que no tengan señorío, que amen al Señor y que amen a las ovejas. Y Pedro se preocupaba por lo que el pueblo estaba escuchando. Porque para este tiempo se levantaban falsos maestros como el día de hoy. Que muere con Cash Luna. Ay, es que ese pastor hace milagros, dice. Digo a usted, a los de YouTube, no con usted, pero yo sé que usted está en otra visión. Ay, es que ese Maldonado. Ay, es que esas mujeres, ay, Yesenia, cuando le escucho, hasta se me enchina la piel. Pablo decía, unos predican a Cristo por envidia, otros por vanagloria y otros por ocasionarle. Pero Pablo dice, gloria a Dios porque el evangelio es predicado. Pero no todo, hermano, significa que sean de Dios. Hablan de Dios. Tito 1:10 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Qué dice Tito? Siendo reprobados en cuanto a toda buena obra. Esa gente, lo que le ve a la gente es el dinero. Y Pedro no está viendo el dinero, está viendo que su mente esté concentrada en la palabra de Dios. Porque cuando su mente y mi mente estén concentradas en la palabra, así venga quien sea, hermano, querernos enredar, vamos a tener convicción firme. Amén. Yo creo que le he comentado a usted cuando mi cuñado o sobrino, a la vez cuñado y sobrino, como un año tenía convertido, y un domingo llegaron los testigos de Jehová, corriendo llegó a la casa asustado, hermano. ¿Y qué pasó? Que me preguntaron los testigos de Jehová que dónde aparece la palabra infierno en la Biblia. Y yo no sé qué contestarle. Un año tenía. Y ya lo estaba tambaleando porque lo puse en que pensar. Hermano, ahí está Dios de testigo. Él anda caído. Cuando yo lo levanto, lo vamos a traer por aquí porque por ahí anda. Ojalá el Señor lo rescate. Y le va a testificar eso. Llegó asustado. Porque no estamos ejercitados en la palabra. Y entonces, ¿está o no está? Sí está. Y muchas veces está. Pero como no nos ejercitamos, pero Pedro sabía que esta iglesia tenía un entendimiento limpio. A usted le pueden decir de todo, pero como su mente está pura, está limpia, recibe lo bueno y no lo malo. No recibamos lo negativo, recibamos lo de Dios, lo que viene de Dios. Dice la Biblia que toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Lo que Dios da, hermano, eso no añade tristeza. ¿Para qué le dice Pedro? Para que tengan memoria de las palabras antes dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles. Pero estaba preocupado que estos hermanos, aún en la persecución, llegaran a dudar acerca de la venida del Señor. Nunca se ha puesto a pensar usted así sinceramente, no lo diga, pero así sinceramente, a dudar de algunas cosas de la Biblia. De decir, bueno, pero ¿cómo es que el mar se abrió? Yo no entiendo. Dice la Biblia que el río Jordán se abrió y yo ya me he parado enfrente del río ahorita y no se abre. Jalado me hace el mar en vez de abrirse. Es que nosotros, hermanos, esos fueron milagros que Dios permitió con un propósito. Yo te voy a escuchar testimonios de gente sanada de cáncer, gente sanada del SIDA al borde de la muerte, hermano, ahí casi muriéndose. Homosexuales, hermano, testificando que se vestían. Yo conozco un hermano que se prostituía allá en San Francisco. Sobre la misión se prostituía, pero hoy lleva las buenas nuevas de salvación. Está casado, hermano. Dios lo transformó. Ese Dios que hace lo imposible. Y no le da pena hablar, dice. Ya no sinvergüenza, dice. Testifica del poder de Dios. Va que parece increíble eso, que un homosexual cambie. Eso no cabe en nuestra mente. El brujo, el satanista va a cambiar. Claro que va a cambiar. Si Dios lo toca, cambia.
Y Pedro estaba preocupado por las doctrinas que se estaban dando o escuchando. Y vea lo que dice Pablo. Quiero que vaya conmigo a segunda carta a los Corintios. Esta actitud tenemos que tener todo, no solo el pastor, porque nosotros al pastor le echamos la carga, no, el que ve el pastor. Todo predicador, todo creyente, debemos de estar ejercitados en la Biblia. Amén. ¿Usted cree que Cristo va a venir, hermano? Le pregunto, ¿usted cree que Cristo va a venir? Amén. Usted tiene que convicción, amén. Y los predicadores dicen, ¿cuántos se van con Cristo? Y la gente queda callada porque tiene miedo, porque después el predicador dice otra cosa. Yo con convicción digo amén, porque así es. Hasta el predicador y nosotros a veces turbamos al mismo pueblo, hermano. Lo metemos en duda. Imagínense. Pero el que está firme, el que escuche, a quien escuche, tiene una convicción propia. Y dice, eso no lo dice la Biblia. La Biblia no me dice que yo madrugue para que Dios me ayude. La Biblia dice que yo me componga para que Dios me bendiga. La Biblia dice, no, la Biblia dice, ayúdame que yo te ayudaré. La Biblia no, la Biblia dice, comenzá a hacer tus obras dignas delante de Dios y obedecer, y entonces Dios te va a bendecir. Pero nosotros estamos como los escribas y los fariseos, que ellos un mandamiento lo tomaban y le asumaban más. Qué tremendo estos hombres. Hermano, la iglesia tiene que estar ejercitada. Ya está ahí. Amén. ¿A dónde le dije? Vamos a ver. Segunda de Corintios. ¿Ah? Segunda a los Corintios, capítulo 11. Verso 3. Mire Pablo. Pero temo, oiga esto, hermano. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo tenía temor, hermano, en su corazón, como apóstol, como creyente, como pastor de la iglesia de Corinto. Tenía temor que ellos escucharan un montón de cosas de los falsos apóstoles y las creyeran. Hermano, los pastores pueden invitar a quien sea a predicar, que se llame cristiano, pero si se para aquí y viene con otro tipo de doctrina, usted escuche todo el mensaje, pero nunca lo vuelve a invitar, jamás. Porque hay gente, hermano, como en los tiempos de los Gálatas, que los distorsionaron a los Gálatas, y Pablo les dice, ¿cómo recibiste el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por la gracia de Dios? Y dice, pues por la gracia. Entonces, ¿quién los fascinó? ¿Quién los engañó? Habiendo comenzado en el Espíritu, vas a terminar en la carne, le dice Pablo. Y no está hablando de que antes cantaban con fuego y ahora no está hablando de eso. Está hablando de la ley mosaica y de la gracia de Dios, porque ese es el tema de Pablo ahí. Porque nosotros comenzamos creyendo que la salvación es por gracia de Dios. Pero después hay que añadirle obras, porque no. Las obras se añaden porque somos salvos. Usted no ayuda para salvar, usted ayuda porque es salvo. Usted se congrega porque es salvo. No se congrega para salvarse, sino porque ya es salvo. Ahora Hebreo dice que si descuidamos esta salvación tan grande, si la descuidamos y resbalamos, entonces nosotros fracasamos. Y Pablo exhorta a los filipenses y les dice, cuiden su salvación ¿con qué? Con temor y temblor. Con pánico, hermano. Con ese temor que Dios me ha dado tanto y ha hecho tanto, y yo pagarle hacia Dios no es justo. Ya vinieron las guerreras. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, mire, de un culto vienen para otro. Hermano, y Pablo se preocupa porque los Gálatas comenzaron como los corintios. Mire, los corintios eran unos hombres orgullosos, hermano.
como los de Hayward. Santo. Pero hoy no vinieron. Hayward es grande. Hayward, yo no. No los de la iglesia. Los corintios eran una iglesia orgullosa, que por los dones sentían que eran ellos los de fuego. Y tal vez el Señor dice en Apocalipsis 3, vos sos la iglesia de Sardis. Ay, ay, ay. Hombre que vive. Porque la iglesia de Sardis tenía el nombre. Allá en Hayward, sobre la, ¿cómo se llama esta calle? Arden Road, algo así, no sé, en inglés, bien raro. Inglés, japonés. Ahí hay una iglesia que cuando cantan hay fuego. Ahí cuando se predica hay fuego. Y Dios dice, ¿cuál? Ahí por alguna bodega de por ahí, ¿cuál? Porque la iglesia de Sardis era conocida, pero para el mundo y delante de Dios dice, estás muerto. Tenés nombre pero estás muerto. Te pones corbata pero estás muerto. Te pones señal pero estás muerta. Te pones pantalón de vestir, zapatos de vestir y estás muerto. Y Dios dice, ese como grita y está muerto. Ay, ay, ay. Porque a Dios no lo podemos engañar. Sí, amén. Yo puedo engañar al pastor. Como había un varón ahí en una iglesia que para que le dieran de predicar se acercaba al pastor. Y estábamos platicando así, de repente decía, pastor, decía, Dios me ha revelado un mensaje. Venía el pastor y decía, predíquelo mañana entonces. Solo locuras hablaban. Mire, usted no anda pidiendo privilegio a nadie. Usted no anda diciendo, pastor, dame. No. Que se lo va a dar porque usted se lo pide. Pero delante de Dios no es digno. Los privilegios los del Señor. Y el Señor pone en el corazón del pastor. Y ahí obra Dios. Ese es Dios, hermano. No andemos pidiendo privilegios, hermano. No, es que yo siento que sin privilegio mi vida no es igual, pero ¿por qué no nos plantamos pues, para que no nos los quiten? Porque también el pastor tiene que corregir cuando hay deficiencia. Porque si no vamos a hacer y deshacer aquí, va a ser Sodoma y Gomorra. Y Pedro tenía temor de la iglesia, como Pablo. Y le dice, necios, le dice a los Gálatas. Y que de repente alguien, fíjese que yo escuché, pastor, no sé. Es que hay gente que sale con unos temas raros. No sé qué Biblia leen, no sé. Hay gente que salen con unas cosas, yo creo que el libro de Mormón leen. Es que hay cosas raras, hermano, que ni sentido tienen. Hermano, desde que la Biblia se escribió, hasta el impío sabe de Biblia. Y a veces el impío usa a Dios para adoctrinarnos a nosotros. No dice así la palabra, varón. Dice así. ¿Cómo le contradice usted si está escrito aquí? Y Pablo dice, temo que como la serpiente con su astucia que hizo el diablo, que el Señor lo reprenda cuando le llegó a Eva. Le llegó con astucia. Era el animal más astuto de todos. Y dijo el diablo, a este voy a agarrar. Y le llegó a la Eva y le dice, con que Dios os ha dicho. Está recitando la palabra, como lo hizo con Jesús. Mira, el diablo va a usar la palabra. Mira, en la Biblia está escrito que David pecó y adulteró. No puedes hacerlo, hombre. ¿Verdad que no se murió David? No. Pero el Señor le mató un hijo, otro hijo, hubo violación en su familia, hubo un caos, tuvo que humillarse, tuvo que decir mis huesos se estremecían. David pasó un proceso terrible por un minuto de placer. El pecado es así, hermano. Sí, el pecado somos atraídos, somos seducidos, pero cuando nosotros de nuestra concupiscencia lo despertamos. Pero cuando usted anda en lo de Dios, aunque llegue, usted dice, Señor, ayúdame. Pasa una señora ahí medio loca y uno, Señor, ayúdame. Y usted pasa un musculoso ahí y no dice, ay, Señor. No, su carne va a relinchar. Pero de eso se trata, que usted se pare firme y le diga, Espíritu Santo, perdóname y ayúdame y avance.
esposa, las bichas le han dicho cosas y dice, ni guapo que soy, dice, ni nariz tengo. El diablo no anda buscando si tener nariz o no tener nariz, tener dientes o no tener dientes. Si sos cristiano, él te va a levantar. Hacían despuente placas, si sos cristiano, se te va a levantar. Y ese era el temor de Pablo, de Pedro, que la iglesia escuchara. ¿Y cuándo va a venir el Señor? Yo no creo. Ya se murió hasta mi abuelo y Cristo no viene. Oiga lo que dice Pedro, vaya conmigo otra vez a segunda carta de Pedro. Verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Hace más o aproximadamente 2000 años se escribió esto. Imagínense lo que estaba pasando. Ahora que no se escucha, hermano. Usted va a ver en YouTube que sale un barbudo ahí, hermano, y dice: yo soy Jesús. Otro por ahí: yo soy fulano. Y la gente lo sigue, y Jesús dijo: en los postreros días habrán muchos falsos cristos. Y dirán: yo soy, pero ustedes no vayan. Porque el pastor llama a las ovejas, y las ovejas oyen la voz del pastor. El que te dio, aunque se levante por allá uno, otro y otro, y digan: ahí está Jesús, no. Cuando Él venga, hermano, va a ser de sorpresa. Y la gente se quedará diciendo: ¿qué ha pasado? Y sonará quizás aquella alabanza de Marino. Se oye un grito, un lamento, y hubo tanta destrucción. Pero la iglesia estará con Cristo, porque Él se la llevará en un abrir y cerrar de ojos. Y ya estaremos un día con el Señor. Ya no vamos a estar aquí aguantando calor, frío, hambre, lo que sea. Porque nuestros cuerpos serán transformados. Porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Qué hermoso es Dios, hermano, que hasta este bojote, dice el pastor, va a cambiarnos. Cuídese, sí, cuídese, aliméntese bien, pero tampoco le ponga mucho, hombre. Es que yo siento que ya tengo pronunciadas las arrugas. Es que denle gloria a Dios, hombre, que está llegando a viejito. Hay gente que va a estirar la cara por allá. La piel. Mire, en Colombia había una señora que por andar queriendo cambiar el cuerpo se murió. No le hicieron bien el asunto ahí, la mataron. Allá de estar, hermano, por querer moldear el templo del Espíritu Santo. Mire, Dios nos ha creado perfectos, hombre. Perfecto nos ha creado Dios. Si Dios usted lo ha hecho así como Él, Dios dijo: así quiero que seas. No, pero es que yo quisiera ser así como Chelito, no sé. Ojos claritos. Tal vez fuera ciego con sus ojos claros, hombre. Quédese bien con ojos negros que tiene y miremos bien lo que Dios dice, nada más. Porque hay gente que es hermosa de parecer, ojos claros, modelos, estrellas de Hollywood, y perdidos. Y usted negrito, chaparrito, gordita, bajita, grande, pequeño, pero en la bendición de Dios. Y eso es lo que importa. Esa es la bendición de Dios, hermano. ¿Sí o no? El mundo se preocupa por lo suyo. Y estos falsos, como hoy dice, y ustedes cristianos, cuando usted va a predicar en las calles, va a encontrar de todo tipo de gente. Y esta gente que grita que Dios viene, que Dios viene y que Dios viene. ¿Y hasta cuándo va a venir? Dice la gente. Porque desde que yo tengo uso de razón, todo sigue igual y nada cambia. No, hermano. Los tiempos van cambiando. Y los que son de Dios van viendo la diferencia de cómo va este mundo cambiando. El mundo, la gente, hoy la ciencia se ha aumentado. Y esa es una señal que Cristo viene. Falso Cristo, una señal. Guerras, una señal. Rumores de guerras, otra señal. Hambre, otra señal. Peste, terremoto, son señales que Cristo viene. Tenemos que estar preparados. En Lucas Jesús dice: erguidos cuando vean esas cosas, erguidos y vuestras cabezas para arriba, porque la venida del Señor está cerca. Hace más de 2000 años estaban esperando a Jesús. ¿Y quién no murió ya, hermano? Hoy lo más robusto, dice el salmista, hasta los 80 por malvados.
Porque imaginen los hombres de 600, 700 años de los días de Noé, hermanos, pecaban, se daban en casamiento, hacían pecado, y Noé decía, viene juicio. Y Dios decía, ¿qué importa? Y la gente así deshacía, y Dios tiene que frenar al hombre. Si nuestros hijos no quieren, Dios un día los va a frenar, hermano. Yo le decía que cuando estamos en el plan de Dios, Moisés creció en una familia impía, inconversa, idólatra, donde el Dios de ellos era el faraón. Pero cuando él creció, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón. Nadie le dijo, porque él creció en un contexto no cristiano, pero el Espíritu despertó en él algo y le dijo, vos no eres de esto, tú eres de aquello, tienes que sufrir. Y dice que tomó bien mejor sufrir con los hebreos que gozar de los bienes del palacio del impío. Hombres terribles tuvieron miedo. Huyó, hermano, huyó. Y creía en Dios, pero huyó. Como a los 80 años, imagínense, hermano. Más o menos a los 80 años Dios lo llamó. Dios dice que ya estoy viejo. Cuando el pastor le hace el llamado, es que ya estoy viejito. Como a los 80 lo llamó el Señor a Moisés. Y 120 vivió y murió vigoroso. Y usted que tiene 40 no quiere. Antes, miren, nosotros es que esta generación, todos, hermanos, nos hemos arruinado todos. Porque uno medio se agacha, ya no aguanta la rodilla uno. Todo le duele a uno. Y lo digo por mí porque estamos jóvenes y estamos dolientes ya. Y esos hombres del ayer eran terribles. Caleb llegó a estar viejito con Josué, pero esos hombres miraban a los gigantes y decían, hombre, Jehová los va a entregar, decían. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Sabe qué? Ellos tenían algo hermoso, que era que creían en lo que Dios decía. Y Pedro les está diciendo a los hermanos, no crean a los que preguntan, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo vendrá? ¿Desde cuándo usted escucha que Cristo viene? No eran ni cristianos, no éramos ni cristianos. Yo escuchaba que decían unos viejitos allá, Cristo viene. Gigi Ávila, su mensaje fue ese. Predicó no sé cuántos años diciendo que Cristo viene y Él murió. Y Cristo no ha venido. Pero eso no significa que Cristo no va a venir. Él murió y anda con Cristo. Y cuando venga dirá, eso prediqué yo, de eso hablé yo. Yo dije que vendría y Él vino. Porque vendría, Cristo viene y vendrá pronto para la iglesia. Y el que no cree se va a quedar. A mí no me convence aunque grite, hermano, no me importa, pero Cristo viene. Aleluya. Él viene, hermano. Él va a venir. El impío sabe que va a venir. Allá andan, hermano, los impíos grandes haciendo, en el lado de Texas hacen unos grandes búnkeres de metal y los están vendiendo por millones de dólares, que aguantan todo, los hacen camas, son antebombas nucleares. Pero dice el Señor, si te remontares sobre las estrellas, de ahí te derribaré. Y si te vas hasta lo profundo, de ahí te sacaré. Porque de Dios nadie se va a burlar, hermano. El hombre que pecó, que blasfemó contra Dios, tendrá que sufrir el día del juicio. Y los elementos arderán, dice Pedro. Oiga esto. Estos ignoran voluntariamente, ¿saben? El impío sabe, pero voluntariamente, dice el 5. Segunda de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente el tiempo antiguo. Fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mire, los falsos niegan estos eventos cataclísticos que hubieron, como en la creación, que Dios de la nada formó la tierra, los cielos, el mar, todo. Dice Génesis, y estaba desordenado y vacío, y Dios lo ordenó. Pero de repente el hombre pecó, y Dios dice, voy a destruir con agua a la tierra. Noé, dice Pedro aquí atrás en el capítulo 2, que fue un pregonero de justicia. Yo me imagino a Noé predicando como nosotros, hermano. Cristo viene, arrepiéntase, busque del Señor. Deje mi vida, dice la gente. No se meta en mi vida. Viva la suya. Yo nací aquí y aquí voy a morir. Ok, está bien. Ahí no podemos hacer nada nosotros, pero tenemos que decirle la verdad. Hermano, y dice que Noé comenzó a construir el arca.
Y en Mateo dice que se casaban y se daban en casamiento como en los días de Noé. A la gente no le importaba. Usted párese en una esquina y si no le hacen caso, no importa, pero quedará de testimonio como Jehová llamó al cielo y a la tierra delante de Israel y dijo: escucha tu cielo y escucha tu tierra. Crié hijos y los engrandecí, pero se rebelaron contra mí, y el cielo testificará contra ellos en el día del juicio. Dios lo va a hacer. Sí, allí se dijo que se arrepintieran. Ahí el Señor dijo: venid luego y estemos a cuenta. Ahí lo dijo. Yo soy testigo, dirá el cielo. Yo soy testigo de la tierra. Hermano, Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Y por eso nos reunimos con ese objetivo. Qué lindo fuera que el Señor viniera hoy, ¿sí o no? Su mente está tranquila. No está pensando en el martillo. No está pensando en la batidora. Está diciendo: ¿cuándo va a terminar? ¿A qué hora va a terminar? Estamos pensando en que nos gozamos con Dios. Miren las hermanas de gozarse aquí. Usted y yo molidos, pero gozándonos aquí. Qué hermoso fuera, porque nadie sabe el día y la hora, pero qué hermoso fuera. Amén. Y dice que perecieron porque Dios los ahogó a todos. Pero los cielos y la tierra, dice el 7, que existen ahora, están reservados por la misma palabra. O sea, por la palabra que Dios dijo que los iba a matar con agua. Pues esa misma palabra ha dicho que están guardados para el fuego en el día del juicio. Y dice Pedro: mas, oh amados, porque están ahí preguntando ¿cuándo? Dice Pedro: mas, oh amados, no ignoréis esto. ¿El qué, Pedro? Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si Cristo viene de aquí a 10,000 años, para Él son 2 días o 10 días. Está poniendo un ejemplo. Para Dios no existe el tiempo. La Biblia nos habla así para que nosotros comprendamos un poco. Pero para Dios no hay tiempo. En el cielo no es que 2 horas de culto. ¿A qué hora, Gabriel, comenzamos? Arrancamos. ¿A qué hora, vos? No, hermano, allá es eterno. Y no cabe en nuestra mente porque este cuerpo no logra encajar ahí. Pero como Dios lo va a cambiar, el que nos dé sí va a encajar ahí. Aquí nosotros nos programamos tales horas. Y si no se calla, hay que callar. Pero en el cielo allá no lo van a callar, hermano. Allá lo que vamos a hacer es unirnos. Hay gente que dice que cuando estamos cantando, dice la gente, algunos predicadores, que cuando estamos cantando Dios calla a sus ángeles. No, hermano, eso no es verdad eso. Si los ángeles están cantando con una santidad, con una pureza, con una sinceridad, y nosotros a la fuerza estamos cantando. ¿Usted cree que Dios va a callar a un ángel para escucharme a mí? Que a la fuerza estoy cantando. Pero le digo que como no se ejercitan en la palabra, lo que oyen repiten. Como los loros que tienen por ahí un hermano, lo que oye aprende y dice. Sus animalitos así son. Ellos no es que hablen, pero tienen la capacidad de que lo que escuchan lo puedan repetir. Se escuchan solo malcriadeza, dicen. Pero si escuchan gloria a Dios, de repente, aleluya, dicen los pericos. No, hermano, Dios no lo va a callar. Nosotros nos vamos a unir a esa alabanza. Porque a Él le están dando pleitesía en este momento. Mientras usted y yo estamos roncando allá como osos, en el cielo lo están adorando. Y nosotros roncando ahí, y en el cielo adorando a Él. Qué hermoso es el Señor, hermano. Que para todo nos ha capacitado el Señor. Entonces Pedro dice: no ignoren, aunque escuchen cuando, no ignoren que para Él un día es como 1000 años. Nosotros, hermano, los días son largos, los cultos más todavía. ¿Y a qué hora comenzó? A las 9, no, hombre, lleva 1 hora. Está cantando la hermana, mire, en las vigilias, en los ayunos, si el que está cantando de repente siente darle y siente la bendición, déjenlo, hombre, Dios va a hacer algo hasta en su vida. Un día allá en la filial de Richmond, vi que un hermano andaba detrás de un hermano ahí como cuidándolo, y de repente detrás, distraído, pero de repente lo agarró el espíritu a él,
y andaba danzando ahí a la par del otro por quererlo quizás cuidar. El Espíritu lo tomó. De eso se trata. Ahí andaba el hermano y en una de esas lo agarró el Señor. Venite, vos te voy a llenar también. Deja de andar cuidando a este. Gozate, mejor es que vean, nosotros nos distraemos en cosas, hermano. Por estar pendiente de otros, nosotros nos perdemos la bendición. Usted como servidor trate de concentrarse, esté pendiente, pero dígale al otro, ¿sabe qué? Yo siento de gozarme, cuídame aquí, Que le cuida por ir a hablar allá afuera, quizás por teléfono, no le va a cuidar por gozarse aquí. ¿Sabe qué? Cuídame aquí al puesto, amén. Pero mañana me ayudas vos, amén. Ayudarse ahí para meterse a la bendición. ¿Sí o no? De eso se trata, hermano. Entonces dice Pedro, oiga el 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Mire esto que es glorioso, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe por qué Cristo no ha venido? Porque hay cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar. Yo tengo cosas en mi vida que cambiar. Usted tiene cosas que cambiar. No es que Él venga y a veces nosotros como cristianos, no, de aquí que venga el Señor, me voy a echar un taquito de pecado de todos modos. No creo que venga mañana, no creo. No, tal vez no venga mañana, pero posiblemente nosotros nos muramos mañana. Un esposo de una hermana que se llama Yesenia le dijo, si en esta semana el Señor me llama, yo me hago cristiano. A los 2 días después que dijo, es un balazo, le pegaron en el pecho y quedó. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos. Yo no llamo a que nos afirmemos ahora. No mañana, ahora. No, mañana tal vez me afirmo. Ahora, mire, hay algo que nos ayuda, algo nos va a ayudar, es vivir el día a día como que fuera el último día, como que ya no va a existir mañana. Porque si pensamos en mañana comenzamos a hacer planes. No, esto, y nos desconcentramos y ahí caemos en las vanidades de este mundo. Yo no le estoy diciendo que sea negligente, no hay que ver, no. Piense, pero piénsenos de Dios. Porque Él va a venir, hermano. Y algunos la tienen por tardanza, dice algunos. Y está hablando con la iglesia. No, sí, yo le he hecho una llamadita a la Julia, pero no creo que venga el Señor. Voy a seguir chateando con ella ahí. No, yo tengo el número ahí de Marcos y de repente pues hablamos ahí del Señor. ¿Cuál del Señor? Si habla del Señor, gloria a Dios, pero si no, cálmese. Miren, a veces nosotros estamos como nuestros hijos. Mientras más nos cuidamos a nuestros hijos, más rebeldes son. Mientras sentimos que los tenemos en una bolita de cristal, es cuando más andan pateando el cable. Porque el pecador no se va a dar color. El que anda ahí con una hermana de la iglesia, en la misma iglesia, no creas que van a hablar así confiadamente en la iglesia. Ahí no nos conocemos, ¿ok? Ok. Saludame de lejos y mira, no me andes viendo. Para no levantar sospecha, hermano. Y el que usted ve que de repente sierva y usted dice, algo está pasando aquí, amarre su lengua. Dice Pedro, ¿quieres ver días buenos? Amarra tu lengua de hablar el mal y de hablar engaño. Cuando usted tenga algo concreto, háblelo. Pero mientras no abra su boca, hombre. Porque lo que usted desea para el otro, a usted le va a llegar. Allá estaba Amán diciendo, ese Mardoqueo me cae mal, muy buen cristiano es, me cae mal. Le voy a preparar un tamal ahí, y él se lo salió comiendo ese tamal. Aleluya. Y Mardoqueo allá adorando a Dios, mientras Amán andaba buscándole, que hay gente en la iglesia que anda buscando que él y haya el otro, hermano. Y al final él sale metiéndose en el hoyo. Esa es una verdad que existe. Estamos tan enfocados en los demás que nos desenfocamos de nosotros. Estamos más viendo aquel y aquel y aquel. Hermano, de Dios nadie se va a burlar. Cuando alguien peque,
toque y esté ministrando aquí, Dios hará algo. Y Él va a exhibir con testimonio, con verdad, Dios. Como lo hizo con David. David dijo, ya la hice. La mujer dice que se fue a purificar. Se fue para su casa. Mandó a llamar a su esposo para que durmiera. Mire David, qué inteligente. Sabios para hacer el mal, creo que dice la escritura. Pero el bien no supieron hacer. David la mente le daba para ingeniársela. Pero ya estaba el Señor poniéndole orillas. No vayas a tu casa, aquí quédate. Lo voy a poner bolo, no importa, pero aquí te voy a tener. Y el Señor ahí tenía orillas. Hasta bolo lo puso David, hermano. ¿Viste algo? No pasa nada. Tú di que no pasa nada. Y de repente el Señor, una y otra vez, y de repente le dice, estoy embarazada. Porque David quiso burlarse de Dios. De Dios, no de Samuel, de Dios. Y de repente Dios le envió un profeta ahí. Esto y esto está pasando, sí hay que matarlo, dice David. Hay que darle en la nuca. En unos otros para sentenciar, hermano. Démosle eso soporte. Qué terrible, hermano. Como un pastor que predicaba con todo ahí. De repente él salió ahí en el teléfono hasta tirando besitos, hermano. Y le daba con todo eso del pecado, del adulterio. Y era hartándose el adulterio ahí. Pastor, hermano. Con una miembro de la iglesia. Y era hasta servidora esa señora. Y él daba con todo y con todo. Y como de Dios nadie se burla, hermano. ¿Sabe ese tipo cuando llegaba un amigo con el pelo parado? Estoy hablando de un amigo. No estoy hablando de cristianos. No estoy hablando de creyentes. Los agarraba con todo y ¿sabe qué decía? Es que estos rebeldes hay que hablarle así porque no nos los volvemos a ver. Y el impío, es cierto, nunca más llegaba. Hay gente que ve que viene un impío y desde que lo ve lo ataca. Oren por él, hombre. Si este lugar es como un hospital que viene el enfermo, si alguien viene como venga, hermano, con el mundo encima, nosotros tenemos que orar y decirle, Señor, así como un día yo vine quebrado, yo quiero que este hermano o hermana cambie, para que cuando tú vengas, como dice Pedro, estemos preparados para ese día. Algunos tienen por tardanza. Mientras se tarde el Señor voy a andar chambreando. Mientras se tarde el Señor la voy a andar haciendo ahí. No, hermano. No tengamos por tardanza la venida de Dios. Él viene. Porque oiga lo que dice el 10. Pero, ahí hay un pero, el día del Señor vendrá. ¿Cómo? Como ladrón en la noche. ¿Qué hace el ladrón para robar? Le toca la puerta, ahí vos, fulano, más tarde te vengo a robar. ¿Qué va a hacer usted? Le llama a la policía, al gobierno y a los militares que le guarden la casita. No, el ladrón no le va a decir nada. El ladrón lo va a observar y le va a ver su puerta, a qué hora entra, a qué hora sale, a qué hora se duerme, a qué hora se levanta. Y cuando ya tenga todo, entonces ahí va a llegar. De noche va a llegar. Porque así vendrá. El día del Señor es representado como un día de juicio para los impíos. A ellos va a sorprender. Pablo dice a los tesalonicenses, nosotros no somos de los que dormimos, nosotros no somos de la noche, para que este día nos sorprenda. Nosotros somos de la luz y por eso caminamos en luz, porque el que camina conforme a la palabra, ese no será sorprendido en el día de la ira, sino que antes seremos arrebatados y seremos llevados con Cristo. Pero al que anda impíamente, ese día lo sorprenderá. Y aquella hermana que agarraba a su marido como saco de boxeo, ahí se va a quedar la señora. Porque existen esas cristianas. Existe de todo, hermano. Ese hombre que agarraba a golpes a su mujer escondida y no voy a decirle nada al pastor. Cuando ande buscando a la fulanita que lleva las tortillas en la mañana, la fulanita ya no está. Se fue con el Señor.
Lo que le va a tocar decir es al Chucho que le haga algo. Solo vos me quedaste, vos. ¿Qué hacemos? Y cuando salga afuera va a haber una gran mortal. Hermano, imaginemos eso. ¿Cómo va a ser cuando la iglesia sea quitada? Va a haber un caos. Va a haber cuánta cosa. Y de repente se levantará un líder diciendo: hey, tranquilos, que va a ser el anticristo. No pasa nada. ¿Usted cree que eso de que andan de los aliens y todas esas cosas, ese es el terreno que está preparando ya el anticristo? Para decir: no, es que los marcianos vinieron y él los llevó. Eso no existe, hombre. No, pero yo mi teoría creo que sí, entonces se va con ellos. Dios ha creado ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y a nosotros. Y los que andan ahí quizás son demonios, pero no son extraterrestres, son demonios quizás. Y la gente escuchará esa noticia. ¿Y qué ha pasado? Allá sobre la Arder ya no hay culto. No, se te llamó a tiempo, se te dijo a tiempo, se nos exhortó a tiempo. Y el pastor ahí, el ministro, la diácona, el diácona: afírmese, hermano, camine recto. Y nosotros ignorando. Se acabó el tiempo, ya no hay tiempo. Pero hoy en esta noche hay tiempo para usted, para mí, hay tiempo. No es mañana. Porque dice Pedro: pero vendrá. No creo, pero vendrá, dice Pedro, el día del Señor. Y los elementos arderán. ¿Y sabe qué dice Pedro? Puesto que todas estas cosas, la tierra, el cielo, todo va a arder. Dice: puesto que todo esto será deshecho, ¿cómo no debéis vosotros vivir en santa y piadosa manera de vivir? Pedro dice: si todo va a ser destruido, ahora vos, ahora yo, dice Pedro, ¿qué de nosotros? Vivamos en santidad. Y Pedro hace el llamado a la santidad. Porque un día Pedro lo negó, pero después estuvo dispuesto hasta morir por el Señor. Cristo viene, hermano. Usted en esta noche que está aquí, yo que estoy aquí, esta es la noche que Dios hizo para nosotros. Porque dice Pedro: no queriendo que ninguno, todos nosotros, perezcan, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si hay algo en nuestra vida que no estamos haciendo bien, esta es la noche. Ahí en su silla le puede pedir perdón a Dios. Me da pena pasar, no pase. Ahí donde está. Ahí donde está, dígale: Señor, yo quiero escuchar esa trompeta. Yo quiero ser levantado en ese día. Póngase de pie, dígale: Señor, yo quiero que tú me levantes.